7:52, nosotros continuamos con más de Primera Página y en esta oportunidad tenemos vía Skype a Gaspar Estrada, director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina, con quien vamos a revisar y analizar un poco la situación que se vive en Brasil, esta crisis política que se ha generado desde el pasado 12 de mayo con la destitución, o mejor dicho, la suspensión temporal de la presidenta Dilma Rousseff para la realización de este juicio político. Esto es un caso pues enmarcado también en esta inauguración de los Juegos Olímpicos el día de hoy. Gracias, Gaspar, por este contacto. Buenos días. Buenos días, un saludo a usted y a su auditorio en todo Venezuela. Gracias, Gaspar. Bueno, ayer se conoció esta decisión, 14 votos a favor, 5 contra, 2 abstenciones, a este informe de 441 páginas que emitiera el instructor del juicio político, el senador Antonio Anastasia, sobre el avance a tratar de destituir a la presidenta Dilma Rousseff, lo que quedaría entonces a 2 pasos de conocerse entonces el resultado final. Sí, bueno, me parece que ya era una medida, más bien un voto, un resultado esperado. Yo creo que los propios senadores que apoyan a Dilma Rousseff esperaban ese resultado y más que nada se posicionaron políticamente esperando que en los próximos días la revelación de una carta de la presidenta suspendida Dilma Rousseff a los brasileños, pero en particular a los senadores, tenga un efecto político que le permita obtener una tercera parte de los votos en el Senado, lo cual le permitiría automáticamente regresar a la presidencia. En el caso contrario, no solo perderá los derechos políticos durante 8 años, sino que Michel Temer se volverá el presidente de Brasil hasta el 2018. Sí, pero sin embargo también pues un Michel Temer que tampoco tiene la mayor aceptación del propio pueblo de Brasil. Sí, usted tiene toda la razón. Michel Temer es un político popular en Brasilia y muy impopular en Brasil. Según las encuestas, hoy en día Michel Temer, al menos su gobierno, tiene una aprobación de 14 puntos, lo cual la pone exactamente el mismo nivel que Dilma Rousseff en su peor momento como presidenta de Brasil. Hoy en día estas mismas encuestas nos dicen que el 60% de los brasileños les gustaría tener elecciones anticipadas justamente para terminar con esta parálisis política que existe en Brasil desde la reelección de Dilma Rousseff a finales del año 2014. Ahora, entendiendo la propuesta esta carta abierta que va a hacer pública la presidenta suspendida Dilma Rousseff, entiendo también que quiere proponer unas elecciones donde pudiera medirse. ¿Existe la posibilidad también cuál pudiera ser ante este panorama que se vive el día de hoy en Brasil con la situación política? ¿Existe una especie de tabla de salvación o carta bajo la manga que le pudiera tener aún la presidenta Rousseff? Yo siento que la situación está bastante complicada para ella. Me parece que esta carta y esta acción de la presidenta y de algunos senadores independientes, como el senador Roberto Requião, de un estado del sur de Brasil, van a intentar justamente usar esta carta para convencer a algunos senadores que siguen indecisos, que se habían pronunciado en un primer momento a favor de la abertura de este juicio político, pero que ya han declarado que podrían cambiar el sentido de su voto. Sin embargo, pues hay también presiones de los dos lados. Entonces yo creo que esta disputa política se llevará a cabo hasta finales del mes de agosto, cuando se llevará a cabo esta votación, pero al día de hoy yo creo que será difícil para la presidenta regresar al Palacio del Planalto. Ahora, sin embargo, aunque usted considera que tal vez sea difícil que la presidenta pudiera regresar, no es menos cierto que a lo largo de estos días, desde el 12 de mayo, cuando fue separada de su cargo, pues han salido a relucir algunas acusaciones, inclusive a ciertos miembros, inclusive del Senado de Brasil, implicados en el caso de Petrobras. Sí, usted tiene la razón. Yo creo que es la gran paradoja de esta crisis política brasileña. Yo creo que la opinión pública en un primer momento
bueno, está exasperada en primer lugar por la crisis económica que vive Brasil. Todo esto fue enmarcado mediáticamente por esta sucesión de escándalos de corrupción y la solución política que le quiso dar la clase política brasileña a estos dos elementos, por un lado la crisis económica y por otro lado la corrupción, fue muy simple, decir, vamos a destituir a Dilma Rousseff. Pero el problema es que eso no resuelve los problemas de fondo de Brasil, que es, por un lado, resolver esta crisis económica, por otro lado, reformar la ley electoral para disminuir el costo de las campañas electorales y, por ende, disminuir el costo de la corrupción y eliminar esta corrupción y estas relaciones turbias entre, por un lado, empresarios y política. Y finalmente esta cuestión de la justicia, ¿no? Esta mediatización de la justicia. Pero bueno, vemos que eso no es la principal preocupación de la clase política. La clase política está preocupada en mantener sus cargos y desde ese punto de vista el hecho que Dilma Rousseff se quede en el plan alto, pues para ellos no es una muy buena noticia en el sentido que ella tuvo muchas dificultades en relacionarse con el Congreso. Bueno, Gaspar, lamentablemente se nos fue el tiempo y nosotros, por supuesto, agradecidos con usted, con esta entrevista que nos concediera para revisar un poco el panorama político en Brasil a propósito de la situación que se vive en este país en el marco de la inauguración de los Juegos Olímpicos el día de hoy. Gracias, Gaspar. Muchas gracias a ustedes y un saludo a Venezuela. Gracias.